Más de 40 autores en más de 1000 años, 3 continentes diferentes y un mensaje coherente. Eso nos hace poner una pregunta en nuestras mentes y es, ¿cómo es esto posible? Y finalmente solamente encontramos una conclusión, y es que la Biblia no es un libro escrito por los hombres, es el aliento mismo de Dios. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 autores diferentes, desde el año 1500 a.C. hasta la Judea del primer siglo, y con diversas profesiones, entre los cuales encontramos reyes, pastores, pescadores, médicos, recaudadores de impuestos, sacerdotes, profetas, y aún así tiene una unidad impresionante. Hay que tener en cuenta que muchas de estas personas eran iletradas, no tenían conocimientos de escritura, y el mensaje aún así conserva la coherencia que puede tener de los mejores escritores y los mejores bestsellers que pueden haber en la historia de la escritura. ¿Por qué sucede esto? Porque nos dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. La iniciativa realmente no fue humana. La iniciativa siempre fue por obra del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Y en 2 de Timoteo 3:16, Pablo usa una palabra clave y es el teoneustos. Está compuesta por 2 partes, y la primera es teos, que nos habla de Dios, y neustos, que nos habla de soplar, de respirar, de exhalar aliento. Literalmente lo que significa esto es el aliento exhalado por Dios. La escritura no es simplemente inspiradora, es el aliento mismo de Dios que exhaló hacia los autores para que ellos pudieran escribirla. Su origen simplemente es divino. Y es que la inspiración no significa que Dios ha hecho un dictado literal, como piensan algunas personas. Dios no convirtió a los autores en simples robots. La Iglesia ha rechazado esta idea de una inspiración mecánica donde Dios dicta palabra por palabra y el ser humano simplemente tiene la labor de una máquina que está transcribiendo lo que Dios le está diciendo. Entonces, esto nos hace preguntarnos qué fue lo que ocurrió realmente. Y lo que pasa es que Dios concedió un carisma especial a través de su Espíritu Santo para supervisar el proceso, pero respetó la libertad, la cultura y el estilo literario de cada uno de los autores. Esto nos hace recordar un dato curioso, y es que en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles nos muestra que Lucas, por ejemplo, él investigó fuentes anteriores, él hizo una entrevista a las personas que estuvieron involucradas con Jesús, y aunque él no participó de su ministerio directamente, estuvo indagando por las calles de la Judea del primer siglo para conocer cuáles fueron las obras que hizo Jesucristo. Esto nos muestra que no solamente fue este carisma, sino que se dieron las oportunidades para que a través del Espíritu Santo se pudiera llegar a un contexto completo a través de las personas que pudieron indicar qué fue lo que vivieron en el tiempo que Jesucristo mismo estuvo aquí en la tierra. Aquí la clave es entender algo importante. Hay que distinguir entre lo que es el mensaje revelado y la forma cultural en la cual se expresa este mismo mensaje. Algunos textos describen costumbres antiguas, otros reflejan situaciones históricas que son muy específicas. No todo pasaje tiene el mismo peso doctrinal. Y, por ejemplo, Pablo a veces distingue entre lo que viene directamente del Señor y lo que puede ser su opinión pastoral. Jesucristo decía algo importante en su ministerio terrenal, y era que señalaba a los fariseos, saduceos, a los escribas, indicándoles que ellos se preocupaban por la ley de Moisés, por la palabra de los profetas, y que escudriñaban la palabra sin entender que simplemente era un vestigio de lo que iba a venir. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia únicamente señala a Cristo. Es una palabra centrada en Cristo, y por eso la llamamos una palabra cristocéntrica. Y ahí debemos nosotros comenzar a considerar y concluir en algo, y es, ¿y si Dios habló? Nosotros tenemos que hacernos una pregunta, y no es si nosotros entendemos la palabra de Dios. La pregunta real es si estamos dispuestos a escuchar su palabra, a entender su revelación a través del Espíritu Santo y a considerarla y ponerla por obra en nosotros para salvación.